Buenos días, Gilberto. Qué gusto que esté conectado por acá. Buenos días. Ya lo he visto en sus participaciones en los foros. El lunes a primera hora ya está su participación. Ya lo ubico. Muchas gracias. Es cuando hay tiempo de participar. Ah, qué bueno. Muy bien, Gilberto. Bueno, vamos a esperar unos minutos a ver si se conectan algunos de sus compañeros para que pues demos inicio. Un par de minutos solamente para dar un espacio a la presentación, que generalmente en todas las sesiones doy un espacio justamente para los que se van conectando en vivo, por así decirlo, de primera vez. Entonces, bueno, esperemos a ver si algunos de sus compañeros se conectan. Estoy viendo que nos dejó aquí un mensaje. Buenos días. Ok. ¿Cómo sintió la semana pasada, Gilberto? Sí se me hizo un poco pesado, pero como comentaba usted en uno de sus, en mi comentario, en su comentario de la unidad, de la actividad, vi otra vez los recursos y entendí un poco más de qué trataban los argumentos. Ujú. Sí, es que a veces es importante darle dos, tres leídas, o revisadas, pero en diferentes momentos. Porque en un momento, dependiendo del contexto, vamos a entender algo, ¿no? Y en otro momento, dependiendo del contexto, entenderemos otra cosa que a lo mejor en la primera lectura no nos percatamos de eso. Nos ayuda mucho, nos ayuda bastante a ir comprendiendo como en diferentes perspectivas, aunque seamos la misma persona, pero en diferentes perspectivas algo, ¿no? Y bueno, pues es importante leerlo las veces que sean necesarias, independientemente también de si ya lo entendimos o no. Y esta semana, Gilberto, ¿ya revisó las actividades? ¿Ya qué pasó? ¿Ya revisó las actividades? Ya, incluso ya empecé con la primera. Ujú. Ok, sí, está bien porque así tiene tiempo para que se corrija algo que sea prudente y que esté en tiempo de corregir, pero sobre todo el que pueda incorporar lo que está trabajando, ¿no? Lo que se está pretendiendo que aprendan. Entonces, pues, sí, siempre es importante hacerlo con tiempo. Aparte de que ya sabe que en fines de semana la plataforma, híjole, se vuelve una locura porque, pues bueno, la mayoría quiere subir su trabajo a último minuto y eso complejiza, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno. he notado que los fines de semana está lenta la plataforma. Sí, sí, pero es por lo mismo, porque en el momento ya de verdad, hay quienes lo mandan durante el día, ¿no? Pero la mayoría lo empieza a enviar sus archivos a las 11 de la noche, a las 11:30, y bueno, pues al final eso repercute bastante, ¿no? Pero bueno, Gilberto, vamos a empezar. Como le decía, parte del preámbulo a la sesión me gusta dar un espacio para que se presente. Entonces me gustaría que usted se presentara y me dijera su edad, a qué se dedica, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer. Y bueno, ¿qué en esta materia se le ha complicado más? Ok, mi nombre es Gilberto Gerardo Suárez Vargas.
y vivo en el Estado de México, en el municipio de Texcoco. Ujú, Tengo 47 años, me dedico al comercio ujú. y lo que más disfruto hacer es compartir tiempo con mi familia. No me gusta mucho leer, la verdad, Ujú. pero ahora que he retomado mis estudios, pues como que le estoy agarrando el gusto. Ok, qué padre. Es que sí depende mucho cómo se posicione. O sea, la verdad, si lo hace por obligación es muy complicado. Si lo hace porque al final usted decide hacerlo, cambia la historia. Exactamente. Sí. Ujú. Y también es que no tenemos la cultura de la lectura. Entonces, híjole, de repente cuesta mucho trabajo. Y hay textos que en realidad pues son pesados, ¿no? O sea, se complican y hay que estar revisando conceptos y hay que estar releyendo y hay que estar analizando o hacer mapas conceptuales, ¿no? Para poder ir como afianzando lo que vamos aprendiendo. Pero está padre porque eso nos permite avanzar en muchos otros sentidos. Y ¿qué tipo de comercio hace? ¿Qué vende? Tengo dos localitos, Ujú, son en sociedad con un primo. En uno vendemos ropa para niños y en otro es como una fondita. ujú. Ah, ok, qué bueno. ¿Y tiene hijos, Gilberto? No, aún no, Mm. aún no nos hemos animado y pues creo que ya es muy difícil porque conforme va pasando el tiempo que no sé, como que antes tenemos la misma paciencia de antes, Y energía. sobre todo. Y Sí, nos gustan tener mucho los niños, pero ahora sí que como dicen por ahí los ajenos. de lejos, ¿no? Así es. Sí, me imagino. Ok, Gilberto. Bueno, pues muchas gracias. Yo rapidísimo me presento con usted. Creo que ya lo he hecho en todas las sesiones previas, ¿no? Sí, Ya, bueno, pues ya sabe que soy psicóloga, tengo la maestría en apreciación y creación literaria, tengo experiencia docente ya de algunos años. ¿No? Mi ejercicio mayoritario es la clínica, psicología clínica. Hace poquito abrimos una clínica justamente de salud mental, donde manejamos internamiento. Es una clínica psiquiátrica, ¿no? sí. Entonces manejamos internamiento de algunos trastornos ahí eh, de la personalidad o trastornos o patologías que tienen que ver con la psicosis, ¿no? Cosas que hace que uno pierda la realidad. Y bueno, manejamos internamiento, hay una modalidad que se llama medio camino, que son pacientes que pasan un tiempo en la clínica y otro tiempo en casa. Y el ambulatorio, tratamiento ambulatorio, que son de entrada por salida, ¿no? O sea, vienen a terapias individuales o grupales. Y si requieren seguimiento psiquiátrico, pues también se les da el seguimiento psiquiátrico, dependiendo. Y y bueno, pues eso tiene poquito, aunque el proyecto nos tardamos alrededor de 5 años en poderlo afianzar, hace unos meses ya arrancó de manera real, tangible. ¿Dónde Ok, estará ubicado? nosotros estamos al sur de la Ciudad de México, a la Ah, salida a Cuernavaca. Ujú. muy bien. Después, si puede, me regala sus datos Sí, sí. para que haga ahí una consultita con un familiar. Ah, ok, ok. Claro que sí, Gilberto. No me ha mandado correo, ¿verdad? Ah, no, correos no. Bueno, si me regalas correo, con mucho gusto le comparto Ok, gracias. los datos. Al contrario, Gilberto, bueno, pues vamos a empezar. Creo que ya son demasiados minutos. Y voy a ir un poquito rápida en cuanto a los conceptos generales, pero me voy a detener en la parte del método científico, ¿sale? Ok, Porque justamente eso lo voy a usar para estas actividades. Entonces, bueno, ya saben que estamos en la unidad 3, se llama argumentos y procesos de investigación.
El orden de la sesión, bueno, pues es la parte de la presentación que la acabamos de hacer, revisar objetivos, el desarrollo que es ya la explicación de los temas, ejemplos, una parte de ejemplos, otro de preguntas y respuestas. Al final hay una parte de conclusión y bueno, les dejo la bibliografía por si quieren consultar. El objetivo de aprendizaje de esta sesión tiene que ver con el reconocer la importancia de la investigación para comprender problemas y argumentar posturas. Estos son tal cual, vienen en plataforma. Yo no modifico nada ahí. Entonces, esto de reconocer la importancia de la investigación es muy importante porque a veces tomamos a la ligera el poder hacer uso de la información, ¿no? Entonces, de repente no diferenciamos entre lo que dice el autor y lo que digo yo, y entonces cometo un plagio. Y si no cito, pues bueno, la verdad es que pues deja mucho que decir, ¿no? Por otro lado, viene la muestra, mostrar la relevancia de la investigación en el desarrollo de su entorno, que es justamente voltear a ver qué está pasando en su comunidad para saber qué hacer y qué proponen, ¿no? Pero desde un fundamento. Por otro lado, identificar los elementos básicos de la investigación, uso de la información y el uso de las TICs. Proponer hipótesis a partir de la definición de problemas y el desarrollo de su postura, que eso es justamente lo del método científico. E identificar alternativas para abordar problemas de investigación. También lo revisaremos. Bueno, vamos a partir por algo muy importante que tiene que ver con la historia, ¿no? ¿De dónde viene la idea de investigar? ¿De dónde viene no solo la idea, perdón, sino también la necesidad de investigar? Pues bueno, digamos que surge como una necesidad muy básica del ser humano, muy natural del ser humano, y si no nos pasáramos la vida investigando, no podríamos sobrevivir, creo yo, ¿no? Entonces, porque todo el tiempo lo hacemos, solamente que no sabemos que lo hacemos, pero estamos haciendo uso de la investigación constantemente. Entonces, yo me permito aquí dejarles un apartado donde viene justamente los antecedentes de la investigación filosófica, porque surge de la filosofía. La filosofía tiene momentos importantes, ¿no? De donde surge la investigación se divide en tres épocas importantes. Es presocrática, socrática y postsocrática. ¿Eso qué quiere decir? Que la filosofía clásica en aquellos tiempos se divide en estos tres momentos. ¿Por qué socrática? Bueno, porque Sócrates es un representante emblemático de todo el quehacer de la investigación. Entonces, por eso Sócrates es un parteaguas en aquellos entonces cuando se empezaba como a darle no tenía propiamente una estructura metodológica como va a aparecer después, pero justamente es una forma de investigar muy, muy pura, muy pulcra, porque era tratar de dar respuestas a cosas que no sabían de dónde venían, que no sabían por qué existían, que no tenían un nombre. Entonces, bueno, antes de Sócrates estuvieron unos filósofos como Tales de Mileto, por ejemplo, que se dedicaron a investigar qué pasaba con los fenómenos naturales. Entonces, ellos se dedicaron a tratar de saber por qué llovía, ¿no? ¿Por qué hacía calor? ¿Por qué hacía frío? Entonces, estos elementos naturales fueron investigados en esta época previa a que existiera Sócrates como tal. Entonces, es un preámbulo importante. Entonces, en esta época presocrática también surge paralelamente el pensamiento mágico. Entonces, el pensamiento mágico es todas aquellas explicaciones que no tenían un fundamento metodológico científico, sin embargo, que dieron una estructura a lo que se imaginaba la gente. En el pensamiento mágico, que después se convierte en un pensamiento mítico, porque después de lo mágico es que algo pasa y yo creo que tiene que ver con alguna deidad, ¿no? Por ejemplo, cuando había truenos y entonces, pues era algo que la gente no sabía que era y les asustaba, les atemorizaba. Entonces, los filósofos y los griegos de aquella época empiezan a darle una explicación que tiene que ver con carácter, ¿no? Con personalidad, con formas, pero humanas. O sea, conforme a lo que ellos tenían en el inmediato, decían, bueno, es que entonces eso tiene que ver con algo superior.
y le dan el nombre de Zeus, el dios del trueno. Entonces decían, si truena es porque Zeus está enojado, porque Zeus nos está llamando la atención, ¿no? Y así, ¿no? Está Afrodita, por ejemplo, ¿no? La diosa del amor. Entonces también se le deposita a una figura que como que se le delegó la responsabilidad a una figura, a una deidad que se encargaba justamente de esta parte amorosa. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, está Psique, ¿no? Psique es una representación griega que también igual se le daba esta explicación mágica de todos estos pensamientos, ideas, sensaciones que no podían explicarse de alguna manera. Entonces decían, no, pues es que psique significa alma. Entonces, para ellos era una cuestión que tenía que ver con algo intangible y que llamaron alma. Y decían que, bueno, pues la psique salía a través de la palabra en forma de mariposa. Por eso, de hecho, en la psicología el símbolo es así, ¿no? Es como una llavecita, que tiene que ver con esta fusión, ¿no? De las ideas que explicatorias que tenían al principio. Entonces, ¿por qué este pensamiento mágico, que es la explicación que daban a las pasiones humanas, a las cosas naturales, a las cosas que no comprendían, por qué se vuelve un pensamiento mítico? Bueno, pues porque eso se vuelve algo que no fue comprobado científicamente, insisto, sin embargo, que tenía mucha lógica con la razón de ser. Entonces se vuelve un mito, es decir, algo que va a permanecer y que va a dar cuenta de aquellos tiempos, de algo que existió, que no fue corroborado científicamente, pero que sí representó, que sí tenía que ver algo con la parte, con estas pasiones humanas, ¿no? Entonces, se vuelve un pensamiento mítico porque ya después se usa para hablar de metáforas, para entender el lenguaje, para saber de dónde viene una idea, cosas así, ¿no? Entonces, por eso tiene una carga muy importante hasta la fecha, estos antecedentes de la filosofía y de la investigación. Entonces, después viene Sócrates y él es emblemático porque nos enseña a investigar de una manera muy artesanal, ¿no? Él usaba el método de la mayéutica, donde se ocupaba de hacer preguntas, o sea, él planteaba preguntas y nunca las contestaba. Lo que pretendía es que las personas no tuvieran una respuesta concreta ni absoluta, sino que de ese planteamiento surgieran otras preguntas y otras preguntas y otras preguntas, que llegaba un momento en el que las personas caían en cuenta de que sabían mucho y de otra cosa, que no tenía que ver con a lo mejor con el planteamiento original. Y esta mayéutica él la aprende de su madre. Su madre era partera o comadreja, creo que le llamaban, y en la práctica del acompañamiento a mujeres que iban a dar a luz, la mujer les hacía preguntas y usaba la mayéutica para pues, distraerlas, sensibilizarlas, tranquilizarlas, y entonces funcionaba. Entonces Sócrates toma esta práctica de su madre y la lleva al pueblo. Y dicen que salía a caminar y a caminar y a caminar y a caminar y podía entablar una conversación con quien fuera. Y después, bueno, paralelamente él tenía pues a sus discípulos y sus discípulos como Platón, Aristóteles, que son como los más representativos, pues hacían uso del aprendizaje que les iba dejando Sócrates con toda esta práctica. Entonces, cuando Sócrates muere, más bien le asignan una condena de muerte en aquel entonces por los políticos los que se sentían amenazados con la figura de Sócrates porque decía que generaba el desorden, que generaba muchas confusiones en la población. Pero más bien, como lo sabemos hoy en día también, pues es que no quieren que las personas pensemos, que no quieren que analicemos, que manifestemos pensamientos críticos, analíticos, ¿no? Que solamente seamos como borregos y vayamos sin voltear a ningún lado y atendiendo órdenes. Entonces él representaba una amenaza para los intereses políticos y económicos de esa época
Y bueno, pues como le condenan por alterar el orden a la comunidad, le dan una condena que implicaba la muerte. Entonces lo matan a través de beber cicuta, que era un veneno, y bueno, entonces él muere de esa manera, pero sus discípulos, en este caso, insisto, Platón y Sócrates Platón y Aristóteles se dedicaron a seguir transmitiendo esta manera de aprender, ¿no? Transmitiendo las ideas y los aprendizajes y los descubrimientos de Sócrates. Entonces ellos, cuando se muere Sócrates, y en el tiempo que estuvo Sócrates era la época socrática. Entonces, después de la muerte de Sócrates, por eso se llama post-socrática, porque es después de Sócrates qué pasó, ¿no? Y bueno, de todas maneras siguen en este camino, investigando, descubriendo, cuestionando, acercándose a explicaciones no concretas, pero sí que daban fundamentos, ¿no? Entonces, por eso hay esta división. Ya muchos años después, en la parte pues, más contemporánea, si me vale la expresión, vienen ya otras formas, como es la implementación del método científico, ¿vale? Por eso es que está dividido así, y por eso lo pongo para que ustedes sepan que, bueno, hay una cuestión histórica que marca el quehacer de la investigación ahora. O sea, no surgió hace un siglo, surgió hace muchísimo tiempo, pero bueno, lo que ha pasado es que se le ha dado como se ha moldeado, se ha dado cierta forma para seguir en ese mismo margen. Ok, ahorita voy a poner este video que tiene que ver con la explicación de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es un video, pues, para que quede un poquito más claro estos conceptos que son básicos para poder empezar a hacer uso del método. ¿Vale? ¿Qué tiene de especial? Nada más déjenme compartirla. ¿Ya ve la pantalla, Gilberto? Sí. Ok, ahí va. La ciencia. El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hacen las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral.
Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad, pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para que te avisemos cada que haya uno nuevo. Listo. ¿Alguna pregunta, Gilberto? Ninguna. ¿Dudas? ¿Nada? Ok, este es, como le decía, un preámbulo para que, o parte del preámbulo para que vaya como agregando conceptos que son parte de la investigación, ¿no? Ok. Y en esta parte es donde quiero centrarme. Aquí ya tengo yo algunas cosas que puse muy... las voy escribiendo a la hora de la clase. Aquí yo ya tengo algunas para que sea más rápido. Sí ve mi pantalla, ¿verdad, Gilberto? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, le voy a ir subiendo el número a esta de letra para que sea más fácil. Ok. Ya no veo pantalla. ¿Ya no? No. Bueno, solamente veo la imagen de la cámara donde está usted, pero no veo. Déjame compartirlo. ¿Ahí está? Bueno, este es donde quiero centrarme mucho porque se nos complica demasiado a la hora de hacerlo. ¿Por qué se nos complica? Porque generalmente queremos hacerlo tan sencillo y usted se va a dar cuenta en las actividades. Parecen muy sencillas, pero en realidad le están pidiendo otra cosa. Y a la hora de hacerlo, pues resulta que no era lo que le estaban pidiendo. ¿Sale? Entonces, cuando vamos a desarrollar algún tema de investigación, es importante que nos centremos, ¿sale? ¿Qué tema le gustaría a usted investigar, por ejemplo? A lo mejor la extinción de algunos animales. ¿La extinción del mar? De animales. Ah, yo dije, no, pues qué difícil. De animales, ok. Por ahí partimos. Ese es como el tema universal. Extinción de animales. Sin embargo, yo no puedo llevarlo a una investigación así. Porque usted sabe,
cuántas especies de animales hay en el mundo? No, ¿verdad? No. Ok. Pero ¿qué tal si usted me dice extinción de... ¿Qué le gusta? La cebra. Ah, bueno, entonces aquí le voy a poner... Mi tema va a ser extinción de la cebra. Así se escribe cebra, ¿verdad? Sí. No, con C. Ok. Bueno, ahí nos corrigió. Ok, entonces yo voy a tener ese tema. Extinción de la cebra. ¿Sale? Ahora, no sé si haya alguna subclasificación o alguna especie, algo que les caracterice, o solo haya una especie. No lo sé. Entonces, eso usted lo tendría que definir ahí. En caso de que hubiera, supongamos que no hay, ¿no? Entonces vamos a poner extinción de la cebra. Ahora, extinción de la cebra, ¿en dónde? Porque en todos los lugares donde exista la cebra, ¿va a ir usted a investigar? No. Entonces, ¿dónde podría ser? Podría ser a lo mejor los bosques de Oaxaca, digamos. Le voy a poner en Oaxaca. Si se da cuenta, ya lo vamos cercano, ¿no? Se va haciendo más concreto, más concreto, más concreto. Ahora, si la investigación le da, usted se va a todo Oaxaca. Si no, hay que decir municipio tal del estado de Oaxaca, no sé qué. Tal, que sea alcanzable. Es un tema que debe ser alcanzable. ¿Vale? Entonces, es el tema universal era la extinción de la cebra. El tema de investigación, entonces nosotros aquí volvemos a poner este tema, ya le ponemos el municipio en caso de que sea, ¿no? Como me dijo en los bosques de Oaxaca, ¿no? Así es. Ok, ya está, concreto. No le mueva, no le quite, no le agregue, nada. Ahí está. Ahora, ¿cómo voy a llevar a hacer un planteamiento del problema? ¿Qué es un planteamiento del problema, Gilberto? ¿Usted sabe? Me suena como a investigar por qué es lo que está causando, en este caso, la extinción. Ajá, se hace una pregunta de investigación. Cuando usted escuche o lea problema de investigación, planteamiento de investigación, pregunta de investigación, estamos hablando de lo mismo. Exactamente de lo mismo. Entonces nosotros al hacer nuestro planteamiento, quiere decir que el tema de investigación lo vamos a llevar a una pregunta. Entonces, ¿qué quiero saber de la extinción? Dice usted, ¿a qué se debe la extinción de la cebra en los bosques de Oaxaca? Ese sería, ¿a qué se debe la extinción de la cebra en los bosques de Oaxaca? Si se da cuenta, lo único que hice fue convertirlo en una pregunta basada en lo que yo quiero investigar. Porque también pude haber puesto, ¿por qué se está extinguiendo la cebra en los bosques de Oaxaca? ¿Por qué? Entonces mi respuesta va a ser, mi búsqueda, mi investigación va a ser para resolver el por qué. Ahora aquí su quehacer va a ser dedicarse a responder a qué se debe la extinción. ¿Sale? Nada más. No si ¿para qué funciona el que no se extinga la cebra? ¿Cuál es el funcionamiento de la cebra en la naturaleza? No, no nos importa eso. Solamente a qué se debe, ¿sale? Entonces, por acá, bueno, antes de todo esto, Gilberto, es importante que usted defina qué tipo de investigación quiere hacer. Hay dos caminos. Una es que sea la investigación cualitativa y la otra cuantitativa. Les explicaba yo en la clase pasada que la cuantitativa se va a dedicar a contar, a mostrar, a medir, ¿no? Lo que se vaya a investigar. Y la cualitativa se va a ir a la parte de la cualidad.
En este caso, por ejemplo, ¿a qué se debe la extinción de la cebra? Pues suena más a cualidad, porque no vamos a medir si el bosque tiene 10 árboles o no. Vamos a ver qué está pasando a lo mejor con el hábitat para que la cebra se esté extinguiendo. Entonces yo, dependiendo del tipo de investigación, voy a hacer mi hipótesis o mi supuesto. Generalmente las investigaciones cuantitativas trabajan con la hipótesis, que a la vez es un supuesto, nada más se cambia esta palabra dependiendo del tipo de investigación que quiera. Si vamos a hacer una investigación cualitativa, entonces yo voy a utilizar un supuesto, porque el supuesto atiende más a la subjetividad y la hipótesis más a lo cuadrado, a lo que se cuenta, a lo que se mide, ¿sale? Entonces, yo como supongo, y este solo es un ejercicio, supongo que usted va a tener una investigación cualitativa, entonces voy a utilizar el supuesto. El supuesto, entonces, la hipótesis o el supuesto va a ser la respuesta desde mi postura, desde lo que yo sé, desde lo que yo imagino, desde lo que ya investigué en algún momento en la vida, voy a contestar mi pregunta de investigación. Ahora usted dígame, Gilberto, ¿a qué se debe, según usted, la extinción de la cebra en los bosques de Oaxaca? Podría ser porque, no sé, a lo mejor la hierba, el alimento que ellos comen, algo lo está afectando y ya no hay. Entonces, con lo que usted me dice, o con lo que uno sabe, uno contesta. Uno solito se contesta. Claro, no voy a contestar mi opinión. Acuérdese que es con lo que usted ya investigó, con lo que usted ha leído, sí, con lo que usted se imagina, pero siempre como vamos a hacer una investigación, pues debe de estar mayormente cargada o recargada en la parte teórica, lo que ya sabemos. ¿Mm? Entonces yo en el supuesto pongo entonces, o se pone por lo tanto, generalmente se contesta así, entonces o por lo tanto, si la cebra está sufriendo daños tal, es por el alimento, no sé, ahí lo estructuramos, ¿no? Pero siempre es, o es sí, por lo tanto, sí, la cebra está sufriendo, ¿no? O por lo tanto, si la cebra está en tal lugar y come tal cosa. Generalmente se contesta así. Entonces, aguas con lo que yo voy a contestar, porque justamente ese supuesto o esa hipótesis es la que yo voy a dedicar, en la que yo voy a dedicar mi investigación para corroborar que efectivamente mi respuesta es la correcta y que en esa respuesta se va a fundamentar mi planteamiento del problema. Entonces, ¿por qué? Porque la voy a corroborar o la voy a refutar. ¿Sale? Después, hay otra parte muy importante, que es parte del método científico, que es la delimitación de los objetivos. Hay dos tipos de objetivos, los objetivos específicos y el objetivo general. Primero va el objetivo general siempre, siempre, sí y solo sí va el objetivo general primero, porque es lo que voy a investigar, el universo de mi investigación. Entonces, ¿cómo voy a estructurar mi investigación? Mi objetivo. ¿Usted tiene una idea, Gilberto? Basándonos al tema que estamos tratando. Sí.
perdón, sería algo así como para poder terminar con extinción. No, porque su planteamiento del problema no dice que va a terminar con eso. Solamente va a investigar a qué se debe. Ok. A obtener el conocimiento, a obtener la razón de la extinción. Ujú. Exactamente. Entonces, mi objetivo general va a ser regresar a mi tema de investigación y a mi planteamiento del problema. Mi objetivo general es lo mismo, nada más que la redacción cambia. Yo me voy a dedicar a investigar a qué se debe la extinción de la cebra en los bosques de Oaxaca. Entonces, yo tengo que usar ciertas palabras, más bien verbos. Se usan verbos en infinitivo para poder redactar el objetivo general, que a la vez es el planteamiento del problema. Lo que quiero que usted vea es que casi se repite. ¿Por qué? Pues porque no podemos agregarle nada. O sea, usted hace ratito decía, para evitar, ¿no?, la extinción. Eso ya no nos compete a nosotros, porque eso no está en la pregunta. Y eso nos ayuda. Si usted se centra así de cuadrado, nos va a ayudar a que usted no se pierda. Y que si ya no era a qué se debe, sino vamos a pararlo y los derechos de los animales, y entonces, ¿no? Ya no perdemos la idea central. Entonces, recuerde que los objetivos siempre se van a redactar iniciando con verbos en terminación ir, ar, er, que son verbos en infinitivo. En este caso, como yo me imagino que su investigación puede ser cualitativa, experimental, perdón, de campo, porque tiene que ir a los bosques, a todos los bosques de Oaxaca, a investigar qué está pasando. Entonces, aquí lo que podremos es poner investigar a qué se debe la extinción de la cebra en los bosques de Oaxaca. Nada más. ¿Se da cuenta? Okay. ¿Sí, Gilberto? Sí, muy bien, sí, muy bien. ¿Sí? Ok, este es mi universo. Luego, ¿cómo le voy a hacer para alcanzarlo? No para alcanzarlo, para hacerlo. A su vez, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Entonces, por eso vienen los objetivos específicos, que son aquellas acciones concretas que me van a permitir lograr mi objetivo general. De alguna manera es que partimos del objetivo general y lo hacemos en acciones concretas. Por ejemplo, investigar a qué se debe la extinción de las cebras. Bueno, primero, a lo mejor estudiar. Como usted en su hipótesis dice que a lo mejor es por la alimentación, entonces vamos a poner estudiar el tipo de vegetación con el que se alimenta, ¿no? La cebra, ya sabemos dónde. Entonces, primero tengo que saber qué come, ¿no? Porque usted, acuérdese que en el supuesto pone que es por la alimentación. Entonces, ya tengo que, bueno, por un lado es que tengo que saber qué come. Por otro lado, investigar cuántos y dónde se encuentran los bosques en Oaxaca. Si se da cuenta, ya le metimos otra cosa que tiene que ver con su pregunta. Sí. ¿Vale? No se le debe de olvidar, jamás se le debe de olvidar. En el momento que usted se le olvide, ya le va a meter muchas cosas. Y perdóneme que insista y que sea tan incisiva, pero es muy, muy proclive que pase. Ok. Entonces, luego, ¿cómo sé que se está extinguiendo la cebra? Realizando a lo mejor un conteo. ¿Sí? Revisar
estadísticamente, las muertes de esta especie, ¿no? Por así decirlo. Perdón, me voy ando como medio torpe, no sé qué me pasa. Y así voy poniendo las acciones concretas que me van a permitir hacer mi objetivo. ¿Sale? Ok. En una de las actividades, Gilberto, también le van a pedir que haga una justificación, que es parte del método científico. Entonces, ¿cómo se hace una justificación? Bueno, la justificación sí se va a dedicar a justificar la importancia de la investigación, pero hay que contestar tres planteamientos que son indispensables para poder hacerlo. Una es, ¿qué quiero investigar? Y entonces hablamos del planteamiento del problema en sí, o sea, ¿por qué se están muriendo las cebras? ¿No? ¿Por qué están en peligro de extinción? ¿Para qué lo investigo? O sea, ¿para qué creo que es importante investigarlo? Todo con el mismo tema, ¿eh? Todo centrado en el tema. Y el último planteamiento es, ¿qué impacto tendrá la sociedad con mi investigación? Y en este caso, específicamente la oaxaqueña, porque la investigación se va a hacer allí, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tendrá el estado de Oaxaca con mi investigación o con su investigación? Esas tres preguntas las tiene que hacer siempre que tenga que justificar una investigación. O sea, siempre que haya que hacer el apartado de justificación en la investigación. Siempre, siempre, siempre. Y hay una de las actividades que les va a pedir hacer una justificación. Y a ver si me dan. Voy a agregar una diapositiva para copiar esta otra parte que quedó como muy afuera. Bueno, todo esto es igual parte del método científico, ¿eh? Digamos, son todos los puntos que hay que atender. ¿Sale? Otro apartado es la introducción. En la introducción usted va a poner yo sugiero que la introducción se haga cuando haya terminado la investigación, porque pues en realidad sí puede hacer un bosquejo, pero no sabe si va a refutar o a confirmar su supuesto o la hipótesis. Entonces, yo le sugiero que ese sea al final y hay que hablar como de todo un poco sin dar el resultado, porque solo es introducción. Aunque usted ya lo conozca, no lo va a poner en la introducción. Sin embargo, sí le permite hablar de qué va a tratar su investigación en general. Insisto, hablamos de todo un poco sin dar el resultado. Y bueno, otro aspecto muy importante como parte del marco teórico, perdón, del método científico es el marco teórico. Entonces, yo ya tengo todo mi esqueleto. Si se da cuenta, ya tenemos tema universal, tema de investigación, pregunta de investigación, hipótesis o supuesto, objetivo general, objetivos específicos. Tenemos la justificación, la introducción, bueno, ya sabemos que la tenemos que hacer. Entonces ya tengo todo del esqueleto. Ahora, ¿cómo lo voy a investigar? ¿No? Ah, bueno, pues entonces, ahora sí, voy a hacer todo mi marco teórico, que son los temas que yo voy a investigar, que voy a desarrollar, que voy a leer, que voy a fundamentar, que voy a redactar, que si voy a leer este texto, que si voy a leer aquel, que si voy a leer el otro, que si voy a ir a campo, que si voy a diseñar un instrumento de investigación, que si voy a aplicarlo, dónde lo voy a aplicar, que si voy a interpretar resultados.
Todo eso va en el marco teórico, porque es todo el bagaje teórico o práctico, dependiendo, que me va a ayudar a llegar a la hipótesis, a corroborar o a refutar. Entonces, en el marco teórico yo voy a hacer capítulos. Mi capítulo 1 a lo mejor voy a dedicarlo a estudiar la alimentación de las cebras en los bosques de Oaxaca. Entonces, yo allí voy a meter, por ejemplo, capítulo 1, ¿qué comen las cebras? Voy a poner una pregunta, ¿no? ¿Qué comen las cebras? Entonces aquí, capítulo 1, el título. ¿Qué comen las cebras? En mi subtítulo, en mi subtema ya sería 1.1, no sé, tipología 1. Se me ocurre, ¿no? Porque lo desconozco. No sé qué específicamente se tendría que poner allí, ¿no? A lo mejor 1.2, bueno, consecuencias de la tipología 1, ¿no? Si se da cuenta, voy en lo mismo. Y así hago el capítulo 1 todo basado en una parte de la investigación que sería la alimentación, porque yo creo que lo que comen las está matando. O ya no les está permitiendo reproducirse, no sé, ¿no? Entonces, a lo mejor en la siguiente metemos revisión estadística, no sé, revisión sobre la mortalidad, ¿no? No sé si se diga así igual en la extensión, ¿no? Ya serían cosas que se tendría que hacer muy específicas. E igual le voy a poner 2.1, bosque, a lo mejor, bosque 1, ¿qué índice de mortalidad tiene? ¿Según quién? ¿Desde cuándo? ¿A partir de qué épocas? Y todo. A lo mejor 2.2, bosque 2, igual. ¿Qué índice de mortalidad? Periodo, consecuencias, ¿no? Si hay otros estudios que nos digan por qué han muerto esas cebras. Y así lo voy armando. Después puede tener a 3, 4 capítulos, dependiendo de lo que necesite estudiar teóricamente o en campo para poder llegar a la hipótesis. Y así lo arma. Una vez que usted ya diseñó su marco teórico, ya sabe, ya aplicó pruebas, si es que las necesitó y todo, bueno, pues entonces va a llegar. Es que el marco teórico es el caminito para que usted compruebe la hipótesis. Entonces, con todos estos capítulos usted va a corroborar si se refuta o se comprueba. Entonces, a lo mejor usted descubre que no hay extinción de cebras, que el índice de mortalidad no tiene que ver ni con la alimentación, ni con el clima, ni con el hábitat, sino porque llegan a su ciclo de vida. ¿Y qué es lo esperado? Entonces usted regresa a su hipótesis y dice, no, por lo tanto no, la hipótesis no se corrobora, las cebras no mueren por el consumo de alimento que ingieren todos los días, entonces no están en peligro de extinción porque su índice de mortalidad no rebasa lo esperado, naturalmente esperado. Se dice que se refuta cuando se refuta la hipótesis, se sugiere replantear el problema. Yo no soy mucho de esa idea, porque entonces, si yo descubro que mi hipótesis es errónea, pues ese es un resultado. Y a mí me parece bueno, porque estoy corroborando o no algo que yo creía. Al final es una investigación. Entonces, si quiero hacer otra investigación donde corrobore, entonces, ¿por qué las cebras mueren mayormente de tal periodo y por qué han parado su reproducción? Esa es otra investigación, pero no le meto el mismo planteamiento. Lo que sugieren los científicos muchas veces es que si mi hipótesis no se corrobora, entonces yo desista de esa investigación y replantee mi pregunta de investigación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que yo me desdiga de lo que quería investigar. Y como no lo pude comprobar, entonces hago un planteamiento moldeable, lo hago a modo, a diseño, y entonces ya no voy a investigar que por qué a qué se debe la extinción, sino
el índice de la mortalidad. No sé si logré explicar. Sí, sí, sí. Entonces, a mí no me parece eso honesto, la verdad, científicamente hablando, no me parece honesto, ¿no? Yo creo que cuando refutas una hipótesis, es una investigación muy viable. Pero bueno, después de todo eso, en la conclusión, usted ya pone si se acepta o no la hipótesis. Hay quienes agregan, en su mayoría, agregan un apartado de glosario, que es como un pequeño apartado donde ponen todas las palabras que son como no tan comunes, ¿no? Dentro de la investigación. Entonces, el lector, cuando vea que diga, no, pues, ¿qué es tal tipo de vegetación que come, no? Ah, pues va a su glosario y entonces allí mismo encontrará la definición. Esa es una parte. Y la otra fundamental, que creo que usted le ha trabajado bastante en eso, es la referencia bibliográfica. Siempre, sí y solo sí, hay que usar referencias bibliográficas. Siempre. Cuando yo hago una cita textual, dependiendo del número de palabras, voy a usar una forma o un criterio. Si yo me excedo de las 40 palabras, voy a utilizar otro criterio. Que viene en la guía. Yo me remonto mucho a la guía, a la APA séptima edición, porque es la más usada, porque es la, digamos que, la más conocida y es aceptada. Puede usar la Oxford, puede usar, no sé, otras, pero, pues bueno, se vale también. Lo importante es que tengan un formato, las referencias, y siempre se haga la citación. Por un lado, puedo citar textualmente y la otra es que parafraseo. O sea, digo con mis palabras lo que quiere decir el autor, pero al final cito, ¿no? Ok. Siempre, siempre. Cuando yo quiero poner algo de mi autoría, entonces lo separo, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que hace rato compartía yo una reflexión en una página donde pregunto, ¿qué opinas de lo que decía Borges? Jorge Luis Borges. Es un poeta, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿qué opinas de lo que decía Borges? Sobre, ¿puedes dar lo que no tienes? Porque Borges dice que uno puede dar lo que no tiene. Y a veces se cree que uno no puede dar lo que uno no tiene, ¿no? Y él hace un planteamiento al revés. Entonces yo pregunto, ¿qué opinas de lo que decía Borges sobre que puedes dar lo que no tienes? En mi pregunta yo estoy citando a Borges. Jamás estoy diciendo que yo lo estoy planteando. Entonces, ¿cómo puedo yo? Este ejemplo lo uso para diferenciar entre lo que dice Borges y lo que pienso yo. En este planteamiento, Borges se espera que contesten en referencia a lo que decía Borges. Entonces, mi opinión es que yo creo, según mi experiencia, que no se puede dar lo que no se tiene, porque ¿cómo puedo dar algo que yo desconozco? O sea, eso es de mi autoría. Lo digo con mis palabras, con mi matiz, con mis acentos, ¿no? Con mi forma, pero no dejo de hacer referencia a lo que yo estoy, a lo que yo intento responder. Que también es muy importante poner posturas propias, pero hay que diferenciarlas muy bien para no plagiar, para no robar ideas, para no colgarnos de algo que nosotros no lo pensamos. Sin embargo, el hecho de que se sobreexija la citación y la bibliografía no quiere decir que yo no voy a poner lo que pienso. Al contrario, las dos partes son muy importantes, porque si no, luego hacen trabajos donde está plagado de pura cita. Y no tiene caso. Porque hay que poner qué pensamos, con qué estamos de acuerdo, con qué no estamos de acuerdo. Pues eso nos va generando el pensamiento crítico, analítico, afirmativo, ¿no? Y evidentemente la parte argumentativa. Y bueno, regresando a la parte del método científico, Gilberto, todos estos pasos son universales. ¿Sale? Con eso tenemos muy buen ejercicio, ¿no? O sea, respetando esto, estaría bastante bien. Y bueno, aquí les había puesto una lámina donde vienen los pasos, pero ya no es tan importante porque ya los desglosamos. ¿Sale?
Entonces, aquí en la presentación les voy a dejar, bueno, en la sesión grabada les voy a dejar este ejemplo para que lo revisen. Es solamente el cómo lúdicamente se acerca uno a hacer un ejercicio de investigación, ¿no? Me imagino que he escuchado a Beckman. Sí. ¿Sí? Ya ve que es todo exótico, ¿no? Científico, no sé, pero es una manera bastante lúdica. Nada más que, bueno, lo dejo allí para que después lo vean con calma, porque quería centrarme más en la parte del método científico. Definitivamente, el que a ustedes les quede muy, muy, muy claro esta rigidez con la que se tiene que respetar el tema y se tiene que delimitar de tal forma que no me vaya yo por los varios senderos, me es mucho más importante que ver este ejemplo, pero ahí lo pueden revisar ustedes después, ¿sale? Muy bien. Entonces, antes de pasar a la conclusión, Gilberto, ¿tiene usted alguna duda? Sí, asesora, con relación a las referencias y las citas. Ujú. Por ejemplo, hace un ratito me comentaba que cuando primero se menciona, Borges dice, y después ya ponemos lo que comentó. Acabando es necesario poner la cita. No, Ya no, no, pero ¿verdad? hay que ponerla completa. Ah, ok. O sea, por ejemplo, Borges 2000 no, Borges 1970 aludió o decía que las personas podemos dar lo que no tenemos. Ya, ahí ya la puse, porque puse el año. Muy bien. Y Pero ya nada sí, más completarlo con la referencia al final, ¿verdad? ujú. Ok. Esa sería mi única duda. Sí, aparte de la cita textual, hay que siempre dejar un apartado de bibliografía. Muy bien. No es suficiente, solo ahí dejo mi hoja de bibliografía y ya, pero en el texto no hago alusión, no es suficiente, no es válido. Muy bien. Si en las retroalimentaciones que le hago llegar de sus actividades, insisto, e insisto, e insisto, e insisto en la bibliografía, es para que la siga usando. No es porque no la haya usado, no es porque lo hizo mal. Si hubiera algún error en su citación, se lo hago mencionar. Nada más que de manera muy general, siempre sugiero hacer uso de la guía. Eso, insisto, no quiere decir que no la haya usado. ¿Vale? Ok. Muy bien, Gilberto. Y pues para concluir, le pongo acá que el método científico se adapta a las necesidades de investigación. Como veíamos en el video inicial, ¿no? Dependiendo de qué tipo de investigación tengamos, pues es como hacia dónde nos vamos a mover. El método científico se acomoda justamente a eso, ¿no? Si voy a hacer una cuantitativa, el ejemplo claro es la hipótesis, ¿no? Si voy a hacer una cualitativa, el ejemplo claro es el supuesto. ¿Sale? Y bueno, pues se puede acomodar a la parte empírica analítica, experimental, hipotético deductivo, hermenéutico, dialéctico, sistémico, sintético, lógico, o sea, hay muchos, ¿no? Y los pasos son desglosados en algunos textos como observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley. No todos manejan los mismos conceptos, sin embargo, aunque a veces cambian, como en el caso de la hipótesis y el supuesto, nos referimos a lo mismo, nada más que la perspectiva es la que es distinta. No se usan las mismas palabras para contar que para describir, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a través de técnicas de investigación como la observación, análisis de contenido, que ya puede ser impreso o en digital, entrevistas, registros de información, prácticas en campo, recolección de datos. Bueno, esta parte es importante, ¿eh? Porque en la investigación tengo que definir qué técnicas voy a usar. O sea, si voy a hacer una investigación cualitativa sobre esta investigación de las cebras, bueno, pues a lo mejor no voy a aplicar ninguna entrevista, ¿no? Pero sí voy a ir a campo a conocer más o menos la vegetación, ¿no? Entonces es una práctica de campo, porque voy a ir, entonces hay que describir la metodología que se va a hacer en campo, ¿no? Bueno, pues se va a hacer recorrido durante tantos metros o kilómetros, se va a ir acompañado de un biólogo, ¿no? De un naturalista para ver qué es lo que... Todas esas cosas se ponen en la práctica de campo y se agrega al marco teórico. Pero si solamente voy a observar,
Bueno, pues entonces la observación es una técnica de investigación. Porque hay también por allí, creo que la semana pasada y en esta, le van a pedir técnicas de investigación. La técnica de investigación no es buscar en Google. O sea, sí es buscar, ¿no? O sea, sí es buscar información, pero no puedo poner allí, bueno, pues es que busqué en Google. No, bueno, pues investigué de manera informática y documental en tales revistas, ¿no? O tales artículos, o en tales universidades, o en tales. O luego acudí a la biblioteca. O sea, una técnica de investigación es con mis herramientas de trabajo. Y es importante que las ocupemos como deben de ser, ¿no? Por ejemplo, en entrevistas, bueno, en una cualitativa, pues voy a hacer una entrevista y diseño mi formato de entrevista, nombre, edad, teléfono, dirección, ocupación, estado civil. Si voy a investigar si una persona es propensa al cáncer, bueno, pues voy a poner antecedentes familiares, heredofamiliares de cáncer. No sé, todo eso, es una técnica de investigación, mi entrevista. ¿Sale? Y bueno, en general, Gilberto, pues bueno, es justamente por eso se llama método científico, porque tiene son pasos a seguir, pasos muy rigurosos que se tienen que hacer de manera contundente y que vamos a tener que emplearlos así como se estipula para poder llegar a mi conclusión o a mi resultado. Me centré en la clase sobre el método científico porque esta semana se dedica mucho al desarrollo de algunas partes del método científico y a la búsqueda de la información. Entonces, acuérdense que no basta con decir que buscó en una fuente confiable, ¿no? O fidedigna. No, hay que poner si fue impreso, si fue digital, de qué universidad, insisto, ¿no? Hay que revisar muy bien qué elementos voy a considerar para que una fuente de información sea confiable. Y la otra es, ¿qué voy a hacer cuando me digan que haga una hipótesis? ¿Qué voy a hacer cuando me digan que haga una pregunta de investigación? ¿Qué voy a hacer cuando me pidan plantear un problema? Bueno, pues aquí se los acabo de explicar. Y espero que les funcione. Cualquier cosa, pues vaya, ya saben que estoy en las redes sociales, me refiero al correo o a mensaje en plataforma. Y bueno, si lo hacemos con prudencia, que yo los invito por favor a que entreguen antes del domingo, antes del sábado, sus trabajos para que también tenga la oportunidad de leerlos con mucho, mucho más tiempo. Pues bueno, estaría padre que lo hicieran, ¿no? Y bueno, con esto sería mi parte todo. Gilberto, no sé si quiera agregar algo. Nada más, me hace muy raro que no haya más compañeros. Me pasó a mí la semana pasada que únicamente estaba el horario de la sesión y no estaba la fecha. Creo que usted ya había comentado que iba a ser los martes, pero yo siento que por eso se debe que no haya más compañeros. ¿No puse la fecha? Okay. Nada más está el horario y creo que en la pasada tampoco. Qué despistada. Lo voy a checar, Gilberto. Muchas gracias. Por eso me imagino que no hubo, porque es muy raro, siempre, pues hay bastantes, porque sí participan mucho. Y se me hace muy raro que en la pasada no hubo nadie. Yo traté de entrar y no pude. Y en esta, pues nada más haya sido yo. Mm, Pero se me hace que es por ahí por ahí va la cosa. ok, voy a poner mucho más atención en eso. La verdad es que me distrae. Ok, de todas maneras espero que en un ratito ya pueda yo dejarles el link y lo revisen. Claro. ¿Sale? Muy bien, Asa. Muchísimas gracias. No, al contrario, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.